Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía con este espacio. Ha llegado el momento estelar. Hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar sobre ese gran hecho histórico que fue la insurrección cívico-militar de abril de 1965. Se trata de Juan Winton Arnaud Bisonó, hijo de un destacado dirigente del antiguo PRD y un hombre que también participó en aquellos acontecimientos históricos de abril de 1965. Le vamos a dar la bienvenida a don Juan Winton Arnaud Bisonó. Doctor, ¿Cómo está usted? bien, bien. Sí, Yo me imagino que en tu casa tú de niño escucharías, después de la revolución, por supuesto, escucharías, porque la casa de tu padre sería un centro de tertulia, de conversaciones políticas, de los temas del momento, pero también se hablaría de historia reciente de la revolución. Y tú allí como una esponja captando y asimilando todo aquello, ¿no? sí, sí. Cuéntanos un poco de esa experiencia familiar. Bueno, los PRDistas, el mayor orgullo de la mayoría era haber participado en la revolución. Haber sido, eso fue para mi familia y para lo que tuvimos ahí fue una gesta histórica. Y constantemente escuchaba los cuentos de los hombres ranas, que iban mucho a mi casa. El jefe de los hombres rana vivía a 3 esquinas de mi casa, tenía una sanguchera ahí al lado del Ifapol. Se me está escapando el nombre del héroe. El comandante de los hombres ranas fue Monte Arache. Ramón, capitán de navío. Capitán de navío, capitán de navío, que es coronel, lo que es el igual coronel del ejército. El capitán de navío es el mismo nivel en la Armada. Y recuerdo que en varias ocasiones íbamos a comer sándwich al lado del Ifapol, ahí en el Millón, y nos encontrábamos ahí haciendo su sándwich. Ese héroe nacional haciendo su sándwich ahí, un carrito, una cosa. Y una de las historias que más me gustó de él, yo tengo varias anécdotas de él, pero una de ellas fue que ellos estaban esperándose instrucciones, lo estamos adelantando, pues tengo algo que presentarles, pero ellos estaban esperando instrucciones del profesor Bosch como presidente en la academia. Y llega el coronel Domínguez y Fernández Domínguez. Rafael Fernández Domínguez. Sí, que fue el ideólogo, aunque no murió en el ataque al Palacio Nacional, fue el ideólogo de lo que sería la revolución y de la gesta cívica, como usted muy bien señaló. Y le dice al grupo de coroneles que están ahí esperando instrucciones: acabo de hablar con el ministro, en ese momento secretario de Fuerza Armada, el general Román, y dice que no me preocupara, que mientras él fuera ministro... se refiere a don Elvi Viña Román. Elvi Villa Román, teniente general, a sazón, en ese momento secretario de Fuerza Armada, que mientras él esté ahí, que no te preocupes, que mientras yo esté aquí, no va a haber ningún tipo de golpe de Estado. Y me dice Monte Arache, sorpresa la mía, que horas después, el primero que firma en la declaratoria del golpe de Estado, ese ministro que dijo a nosotros que estuviéramos tranquilos. Lo dice así tranquilo. Y después vi un documental de 24 de abril, y a Monte Arache está en un techo y lo están entrevistando, ¿no? Y al momento de estar siendo entrevistado, se oyen uno pa, pi, pa, pi, pa. Y le dice Monte Arache con esa tranquilidad al que lo está entrevistando: vamos a ver un poquito a la derecha, que parece que los tiros nos están acercando. Y él se emocionaba mucho cuando hablaba de ese tema. Y me decía, ahí fue que yo conocí la guerra, Winton. Estaba preparado, y tenía en ese momento 30 años preparándome para la guerra. Y ahí fue que yo la conocí. Eso dijo Monte Arache. Sí, señor. Él conoció la guerra ahí en la revolución. Él sabía la teoría, qué había que hacer, cómo había que actuar, etcétera, etcétera. Pero él conoció la guerra en la revolución.
Y me comentó mucho sobre, mira, eso me lo dijo mi padre cuando yo tenía unos 28, 27 años, o más joven. En 1986, el doctor Balaguer regresa al poder. Y yo le digo a mi papá, oye, yo vengo de una historia de que este señor era un demonio, que había acabado con la juventud de este país, que no permitía las libertades, como es posible que ese señor vuelva a ser presidente. Que creo que está pasando en el país, en el 86. 86, sí. Y mi padre me dice, mira, mi hijo, ese señor que tú ves ahí, cuando ajustician a Trujillo, asume la presidencia. Meses después tiene que volar una pared de su casa, porque él vivía al lado de donde estaba la embajada del Vaticano. La Anunciatura. La Anunciatura. Vuela una pared, se escapa, y 8 años después, en 1966, se vuelve presidente de la República. Y yo me quedo así, impactado. Y dice, no, lo que sucede es que este es el país de las renovaciones. Aquí las cosas pasan con el tiempo y se olvidan. Porque a nadie le interesa darle seguimiento. Así es Hispanoamérica todo, ¿sí? Bueno, la historia de nosotros aquí es muy especial. Porque estamos hablando que eso fue algo que le preparé a ustedes. En 1961, esta historia tiene 3 héroes y antihéroes. En 1961, Ajustician a Trujillo. Y uno de los 2 sobrevivientes va a tener una importancia más adelante. En 1961, adelante, llega la primera comisión, comandado con el doctor Silfa, la República Dominicana, del PRD, de Cuba. Hacen unas elecciones. Y yo creo que a partir de lo que se va a hablar en esas elecciones, va a dictar lo que sería la democracia de este país. Surge un candidato, Juan Bosch, otro de los protagonistas, le quieren imponer a un vicepresidente, él se niega. Él dice que si no le ponen a Tamayo, el doctor Tamayo, que era un hombre muy serio, pero sin luces políticas, y entonces el PRD, para complacer a su líder, pone a Tamayo. Mientras del otro lado, que están la parte no liberal, conservadora, en manos de candidatos Sención, y el discurso de él es un látigo de 7 Un látigo de 7 lazos para de cuero. De 7 lazos, 7 cueros contra la corrupción. Mientras Juan Bosch dice contra los trujillistas. Y contra los trujillistas. En cambio Juan Bosch le dice borrón y cuenta nueva. Este hombre tiene un discurso intelectual, este es un hombre totalmente llano, le llega al pueblo y le llega a los trujillistas, que éramos todos. Porque una vez yo comenté a papi, ven acá papi, ¿cuántos trujillistas había cuando Trujillo? Dice, no, todo. Ah, bueno, había trujillistas. Ahí en el cementerio. Winton, vamos a aprovechar este momentito para hacer una breve pausa, cumplir con unos compromisos y luego seguir hablando sobre este tema que es tan apasionante para los dominicanos como lo es esos hechos de la Revolución de Abril de 1965. Adelante, Manuel. Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía con este espacio Periodismo y Sociedad. Hoy contamos con una interesante entrevista con Juan Winton Arnovi Sonó, hijo de un destacado dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, con su mismo nombre, pero Juan Winston Guzmán. Sí. Arnold Guzmán, sí. Arnold Guzmán, quien nos va a relatar historia de ese hecho oída directamente por su padre. Sí. Se había quedado con 3 etapas de la historia. Sí. Correcto. Entonces, cuando pasan las elecciones y ya el presidente, el profesor Bosch, comienza entonces a separarse de lo que era la República Dominicana que existía y la que él tenía en la mente. Lo primero que hizo fue que comenzó a cumplir sus promesas de campaña. Modifica la Constitución, que es la más liberal hasta la época, la Constitución del 63,
crea la reforma agraria, comienza a quitarle tierras a los latifundios, y prohíbe el latifundio, y va creando dentro que ya había una especie de conflicto con el padre laico, que fue el primer gran debate político conocido en la República Dominicana, en la cual él demostró que él no era comunista. Entonces se comenzó a ejercer más la situación económica muy precaria que había él heredado del gobierno anterior, de transición, no el de la tiranía. Esto provocó que tanto los sectores poderosos neo-trujillistas, la iglesia y los empresarios. Lo que pasa es que hablan de los empresarios y no le ponen nombre ni apellido. Los empresarios. Bueno, los empresarios fueron lo que el gobierno de Trujillo, o el presidente Trujillo, o dictador, como usted quiera llamarlo, le usaba de testaferros. Todas esas empresas eran de Trujillo. Pero lo ponían a nombre de fulano, Después de muerto Trujillo se quedaron con las empresas. Entonces, Juan Bosch intentó recuperar esas empresas, creando una situación de enemistad entre ellos. Inclusive al padre de Peinado le quitaron una finca, haciendo que esa familia odiaran a Bosch hasta el día de su muerte. Hay un axioma: con mis cuartos no te metas. Exactamente, y con los ricos es así. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero con el dinero, cuidado con eso. Bueno, esto creó una situación en la cual se colocó al presidente del gobierno en una especie de aislamiento. Entonces yo recuerdo que mi papá me contó que yo le dije: ven acá, viejo, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué a Bosch no tomó las medidas que tenía que tomar? Bueno, porque el presidente Bosch era muy ingenuo y se pasaba de civilista. A él, un grupo de coroneles lo invitaron a reunirse con él días antes del golpe de Estado. Y él se reúne con estos coroneles, si no me equivoco, no fue en San Isidro, sino en la academia, pues San Isidro estaba controlada en la academia. Y esos coroneles le advierten al presidente lo que está sucediendo y que tiene que tener mano dura contra esa persona. Entonces él, en una locución más adelante, le cuenta al país y le dice: usted está prohibido que los militares deliberen. O usted es un militar que actúa en política o un político que actúa como militar. Yo no puedo engendrar una dictadura para un grupo y una democracia para otro. ¿Qué hacen estos muchachos? Bueno, se repelan. Bueno, ahí el problema, se repelan. Y más adelante tiene una reunión con un grupo de militares y tiene información de que en ese momento coronel y luego general Wessing estaba conspirando. Y me dice mi papá que con el poder de un presidente no se relaja. Ahora, él había hecho una constitución en la cual el presidente le hacía sugerencias, oigan bien, creo que el artículo 63 o 64, le hacía sugerencias al Ministerio de las Fuerzas Armadas, bueno, a la Secretaría de Fuerzas Armadas, del Ministerio, para que saquen de las filas a después de coronel, bueno, después de capitán, para que salgan de la fila. Entonces, él está sugiriendo que saquen a Wessing que está conspirando contra él, y el ejército y la Fuerza Armada y la Armada le dice al presidente: no, nosotros no podemos hacer eso. ¿Oye? Ironía de la historia, esos mismos que contribuyeron al golpe de Estado. A partir de ahí salieron, ya hay que tumbarlo. Sí, pero para que tú veas lo que es la ironía de la historia que tú hablabas ahorita. Esos mismos, Wessing y otros, Wessing a través de su partidos que ya no demócratas, fue lo que aparecieron en el llamado Frente Patriótico, unido apoyando a Bosch. El acuerdo apoyando a Leonel Fernández, que era pero espérate. Pero para que tú veas lo que es la ironía de la historia. Entonces ahí estaba Donald Rick, estaba Balaguer. Claro, estaba que fue presidente de Triunvirato. Yo por eso te dije que tenía una historia interesante. Eso. Entonces, tumban al presidente Bosch. ¿Qué pasa? Ya te conté la anécdota de que el coronel Domínguez le habían garantizado que no vea. Quien secuestran al presidente
el coronel Fernández Domínguez decide entrar al palacio para rescatar al presidente, y el presidente Bosch dice, no, en mi gobierno no va a haber un derramamiento de una gota de sangre. Sacan y permiten que el coronel acompañe al presidente, el jefe de su escolta, y lo montan en un bote y lo mandan para Puerto Rico. Adivina quién es que escolta por parte de los conspiradores al profesor Bosch. O, más atrás, el único héroe nacional que quedó vivo, que participó en el asalto, porque hubo otro que también quedó vivo pero no participó, Inver Barrera. Inver Barrera, que acompaña a Bosch a Puerto Rico. Que luego encabezó el llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional. Ahí vamos. Se comienza la conspiración. Queda un par de minutos. Sí. Bueno. Bueno, al final quiero decirme, Wessing bombardeó la ciudad colonial en contra de los constitucionalistas, y fue que se le hincó a los norteamericanos pidiendo ayuda porque no podía con la revolución. Más adelante, en el 73, es llevado por Joaquín Balaguer, esa figura que llegó a ser presidente después de salir corriendo, y le quita la ropa delante de todo el mundo y lo saca como exiliado a España. Y 6 meses después, junto con Bosch y José Francisco Peña Gómez, forman, siendo el candidato vicepresidencial, estando en el exilio de don Antonio Guzmán Fernández, y forman el Acuerdo de Santiago. Más adelante, regresa al país, sigue con su partido que ya no es demócrata, y es Balaguer el que le quitó la ropa, y en el 86 lo hace ministro de las Fuerzas Armadas. Eso de las anécdotas y todo. Tú olvidaste una faceta del general Wessing y Wessing, que fue que participó en una conspiración junto con el Partido Movimiento Popular Dominicano. Y no, lo acabo de decir, cuando le quitaron la ropa delante de la gente. Sí. Balaguer lo mandó a buscar. Obviamente. Y exiliado en España, recibía a todos los dirigentes de izquierda que salían deportados del país. Mira, no nos queda más tiempo. Qué pena. Y te vamos a dejar la invitación abierta para que en otra oportunidad, no muy lejana, tú puedas estar con nosotros. ¿Cómo no? A ustedes, amigos televidentes, gracias por mantenerse atentos a este espacio, y nos vemos mañana en otro espacio de periodismo y sociedad.